Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar acá. Nuevamente aprovecho de saludar también, como lo hizo el pastor, a quienes están siguiéndonos, ¿verdad? A quienes están conectados y nos siguen por internet. También me gustaría aprovechar la oportunidad para saludar a quienes nos visitan por primera vez. Y hoy hablaremos sobre la santidad de Dios y la santificación. Un tema algo impopular en nuestra época. Pero para eso me gustaría comenzar con un testimonio que nos invita a meditar precisamente en ambos asuntos, la santidad de Dios y la santificación, y cómo éstas se relacionan. John Wesley dijo que John Fletcher era el hombre más santo que había conocido en Europa y en América. Wesley y Fletcher ambos eran ministros cristianos de principios del siglo XVIII. Y Wesley decía que Fletcher era el hombre más santo porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios, para lo cual él se hacía algunas preguntas. Preguntas que me gustaría compartir con ustedes para que cada uno de nosotros también medite en ellas y probablemente también nos sirva como una guía, ¿por qué no?, para imitar la vida de Fletcher. Él al final del día se preguntaba cosas como: desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. ¿Me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? ¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado o ha sido avivada por haberla puesto en actividad hoy? ¿He andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas? Seguía preguntándose Fletcher. ¿Me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos poco bondadosos? ¿Me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar? ¿He aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado? ¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que haya sacado provecho? ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y las almas de los santos? ¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo cuando podría haber guardado el dinero para la casa de Dios? ¿He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de las palabras no falta el pecado? ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? ¿Mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo? Interesante, ¿verdad? Qué profundo, qué hombre. Imagínense hacer estas preguntas todos los días al terminar la jornada. Para seguir meditando en este tema del Dios santo que santifica, me gustaría invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2. Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Los invito a orar, hermanos. Padre Santo, esta mañana oramos a ti
para pedir que la obra de Cristo en la cruz y del Espíritu Santo en nuestras vidas nos permita aprender de ti, caminar contigo y vivir en santidad. Ayúdanos, bendito Dios, para vivir como hijos tuyos, escogidos, amados y santos, reflejando la obra que por gracia has realizado en nuestros corazones desde antes de la fundación del mundo. Oramos, amado Dios, para que tu poder siga obrando poderosamente en nuestras vidas hasta tu regreso. Gracias por tu palabra. Gracias por tu obra, por la obra del Espíritu Santo que nos santifica. Amén. Sed santos porque yo soy santo. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer Levítico, pero los que lo han hecho coincidirán conmigo que Levítico es uno de esos libros complicados de leer e incluso hasta de entender. ¿Por qué se preguntarán los que no lo han leído todavía? Bueno, porque es un libro con un lenguaje que corresponde a otra época y está escrito hace más de 3.500 años, si consideramos que se escribió aproximadamente en el 1500 a.C. Su autoría se le atribuye a Moisés y este libro apela a costumbres con las cuales nosotros hoy no tenemos cercanía. Está lleno de imágenes que son difíciles de entender y si no tenemos el contexto, simplemente no es una lectura atractiva. Tenemos que ser sinceros. ¿Y por qué no es una lectura atractiva? Porque una vez que comenzamos a leer Levítico, de inmediato nos encontramos con rituales relacionados con sacrificios de animales. A decir verdad, los primeros 7 capítulos se tratan de eso. Y los capítulos 8 al 10 tratan del sacerdocio y el rol de los sacerdotes o que los sacerdotes cumplían en la comunidad. Sacerdotes que ofrecían holocaustos, ofrendas y actividades relacionadas con la pureza del pueblo de Israel. Entre los capítulos 11 al 16 podemos apreciar el establecimiento de leyes sobre lo puro y lo impuro. Y del 18 al 26 observamos esa profundización de una ley relacionada con la santidad. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy santo. Soy Jehová vuestro Dios. Estos versos son reveladores desde la perspectiva que involucra a todo el pueblo de Israel, partiendo por el liderazgo, los sacerdotes y la comunidad en general. Porque el ejercicio de los holocaustos y las ofrendas era un tema personal y al mismo tiempo colectivo, pues era la dinámica a través de la cual Dios había establecido su relación con ellos y a través de la cual Él exigía ser adorado. De cierta manera, estos actos ordenados por Dios dejaron claramente establecido que cada uno y toda la comunidad de creyentes eran responsables delante de Dios permanentemente en cuanto a la consagración de sus vidas. En estos versículos podemos apreciar que Jehová, que dice la primera parte, la primera línea, Jehová habló a Moisés. Jehová habló. Dios se comunicó con Moisés. Habló. Esto es lo primero que debería sorprendernos. Pero a medida que pasa el tiempo, entiendo que tenemos la tendencia a ver la comunicación de Dios con algunos de los héroes de la fe de manera a veces irrelevante. Como si se tratara de una historia más, como algo lejano, como una especie de relato mítico. ¿Cuánto daño le hicieron los teólogos liberales, o han hecho los teólogos liberales, mejor dicho,
poniendo en duda la palabra y la historia de Dios registrada en las Escrituras. Por eso es saludable recordar, hermanos, permanentemente que nosotros adoramos y servimos a un Dios vivo, que se ha comunicado y se comunica con su pueblo. En el principio de la historia, a través del poder de su palabra creadora. En el tiempo de Moisés, con su palabra audible. En el siglo I, en la persona de Jesucristo, la palabra encarnada. Y en el presente, con su palabra escrita. Y la obra de su Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones. Queridos, Dios habló a Moisés y nos habla hoy. Hermanos, adoramos a un Dios vivo que se comunica con nosotros. Amén. Moisés entonces jugó un papel importante en una de las etapas más críticas del pueblo de Israel durante las épocas de opresión bajo el régimen de Faraón. En esa época, en efecto, se encuentran muchas historias que hicieron al Dios de Israel un Dios conocido, temible, pero al mismo tiempo reveló que se trataba de un Dios santo, diferente a los dioses de los pueblos que habitaban las tierras de aquel entonces. La historia de Moisés, ¿no?, y la zarza ardiendo, las plagas, la muerte de los primogénitos de los egipcios, la liberación cruzando el Mar Rojo y la entrega de la ley en el monte Sinaí son quizás los momentos más memorables de la obra de Dios en medio del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. No obstante, el pasaje de esta mañana es un pasaje que aborda una dimensión más sensible de esa relación de Dios con las personas, con las familias y con el pueblo de Israel. El Dios de Israel es un Dios santo. Y ese Dios pide a Moisés no solo que transfiera la información al pueblo, sino que exija de ellos un compromiso con la santidad. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Santos seréis. Ahora bien, Dios exige de ellos santidad no por un deseo antojadizo, sino porque el Dios que les ha escogido, que ha hecho un pacto con ellos, que les ha liberado, que les ha preservado, que les ha encaminado hacia una nueva tierra, es un Dios santo. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios es santo. Cuando las Escrituras llaman santo a Dios o a una de las personas de la Trinidad, como hace con frecuencia, comprende todo aquello en Dios que lo distingue de nosotros y lo hace objeto de reverencia, adoración y temor para nosotros. Abarca todos los aspectos de su grandeza trascendente y de su perfección moral y constituye un atributo de todos sus atributos, que señala la presencia de la deidad de Dios en todo su esplendor. Fíjense ustedes que es el único atributo que los ángeles mencionan 3 veces, ¿no? Santo, santo, santo. Así podemos hablar con toda propiedad de cada una de las facetas de la naturaleza de Dios y cada uno de los aspectos de su personalidad, llamándolos santos, porque lo son. Dios es completamente, su justicia es completamente santa. Su amor es completamente santo. Su verdad es completamente santo. El núcleo del concepto se halla en la pureza de Dios, que no puede tolerar ninguna forma de pecado y llama por lo tanto a los pecadores a humillarse continuamente delante de su presencia. Por eso estamos aquí. Ahora, permítanme ver esto un poco más en detalle. La naturaleza de Dios es santa. ¿Recuerdan la visión de Isaías en el capítulo 6? Él decía, por encima de él había serafines
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y es que, queridos hermanos, únicamente Él es santo. La oración de Ana, por ejemplo, cuando declara: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios santo. El nombre de Dios es santo. En el capítulo que continúa, 22, versículo 32 del libro de Levítico, dice: y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, os santifico. La morada de Dios es santa. Isaías nos recuerda, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La santidad de Dios, hermanos, se revela también en sus justos actos. La santidad de Dios afecta la adoración. Por eso nos da lo mismo cómo nos acercamos a adorar a Dios. Acercarse a adorar a Dios requiere de preparación. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?, pregunta el salmista en el Salmo capítulo 24, versículos 3 y 4. Y la respuesta es: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, dice el salmista. A los líderes, cuando nosotros leemos el libro de Levítico, a los líderes de la adoración en el pueblo de Israel, se les exigía, se les requería tareas especiales. Ahí está Aarón, ¿verdad?, sacerdote, y toda su familia. Eran apartados para ese servicio, el servicio de la adoración, el dirigir a esa comunidad a la adoración. Queridos, el pueblo de Dios debe ser santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Lo que nosotros estamos viendo acá es un llamado a la santidad, aunque sea impopular en nuestra época. Sed santos. Los creyentes están llamados también a ser santos como Dios es santo. En la Biblia, la noción fundamental de lo sagrado, que es kadosh o kodesh en hebreo, significa pertenencia a Dios. Es santo, sagrado, todo aquello que tiene o que le pertenece, todo aquello que tiene una especial relación con Él. Algunas realidades son santas por naturaleza. El nombre del Señor o su residencia celestial le pertenecen. Él es santo. Otras, porque Dios las ha consagrado, el pueblo que Él escogió. El séptimo día, los primogénitos de los seres humanos o de los animales, la sangre y la grasa de los animales domésticos en el Antiguo Testamento, o el lugar donde Dios se revela a Moisés, ¿no? Quítate el calzado porque este lugar es. Otros incluso son santos porque el hombre los consagra, como estamos viendo acá en Levítico. Las ofrendas llevadas al santuario son consideradas santas. Los días de la fiesta, en la medida que se los respeta y cada uno consagra su persona, ¿no?, muestra esa santidad. Pero a lo mejor este ejemplo del sábado mostraría perfectamente esta doble consagración de la que queremos o la que estamos hablando hoy. Este día fue declarado santo por el Creador, ¿verdad? Pero también debe ser tratado como tal por el hombre, porque eso es lo que se nos demanda en los 10 mandamientos. Por tanto, ser santo es a la vez un don de Dios y una exigencia para el hombre. Pero este reconocimiento de la santidad de Dios no solo es para el pueblo de Israel. Ya que Dios, inspirando a los autores bíblicos del Nuevo Testamento, vuelve a exigir lo mismo de la comunidad que Él ha establecido, su iglesia.
de la comunidad cristiana del primer siglo en adelante. Y por lo tanto, nosotros, la Iglesia de Cristo, también somos llamados a ser santos. Vean ustedes lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad de Dios hace que el pecado sea inaceptable para Él. La santidad de Dios, por lo tanto, exige arrepentimiento delante de Él para obtener perdón. Queridos, la iglesia, nosotros, somos la morada en la cual el Dios Santo habita a través de su Espíritu. La iglesia debe ser, por lo tanto, pura como la esposa de Cristo. Pablo, en su escrito a los Efesios, nos recuerda, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En ese sentido, Dios hace una obra, pero vean ustedes que también el ser santo en un mundo de pecado requiere de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso. Llegar a ser santo en ese sentido significa esforzarse delante de Dios. Santiago decía en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? Cuando hablamos del ser santo de Dios y la santidad que se supone debería caracterizarnos, es inevitable preguntarse primero si ser santo es posible. La razón es sencilla, porque cuando miramos a Dios, Dios santo, puro, total, absoluto, y luego nos miramos a nosotros mismos, debemos ser honestos. Hay un abismo insalvable, ¿verdad? Porque Dios es verdaderamente santo y nosotros realmente pecadores, incapaces de alcanzar los estándares de Dios. Y queridos, bajo esas circunstancias, solo nos queda reconocer que estamos perdidos. Sin embargo, si aceptamos que por nuestras propias fuerzas, obras o voluntad somos incapaces de conseguir la santidad que Dios demanda, mirar hacia Jesucristo es la única opción. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al ser nuestro sustituto, como aquellos animalitos que presentaban para el sacrificio en el libro de Levítico, en los primeros 7 capítulos, se ha puesto en nuestro lugar para aplacar la ira de Dios, como escuchábamos en la predicación del pastor Danilo la semana anterior. Y bajo este acto, Jesucristo, logrando con su vida santa, su obra y sacrificio vicario, Él y solamente Él ha obtenido la victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Solo en Jesucristo entonces podemos ser reconocidos como santos. No nos perdamos. La santidad no es algo que nosotros podemos conseguir, es algo que Dios ha logrado por nosotros. La santidad de Jesucristo se revela en su naturaleza y en sus obras. Y Él está por encima de este mundo creado, con su poder, autoridad y pureza divina. El reconocimiento de su santidad guía a uno a ver su propio pecado e indignidad como criatura, lo que nos hace rendir alabanza a su nombre. Es Jesucristo, queridos, quien purifica a los creyentes. Él es nuestra esperanza. Me gustaría invitarle a abrir su Biblia ahí en Hebreos, capítulo 7, versículos 26 y 28, mostrando aquí un pasaje muy revelador. Y luego también, si los que están anotando podrían anotar otros pasajes, pero vamos a leer solo este pasaje que dice Hebreos capítulo 7, 26 y 28, para certificar lo que estoy diciendo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En Jesucristo, queridos, tenemos esperanza. En Jesucristo somos vistos como santos. ¿Amén? ¡Qué alegría! En un día helado, ¿no? Frío. Recordar que Él nos ha hecho santos. Por su muerte, por su sacrificio, por su derramamiento de su sangre. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Yo creo que es como para darnos un abrazo ahí con los que estamos al lado, ¿verdad? Y agradecer al Señor la gracia de Él para con cada uno de nosotros. Permítanme concluir con algunas aplicaciones. Primero, es imposible ser santos o vivir en santidad sin Cristo. Los nombres y el número de los elegidos es, sin duda alguna, algo secreto que Dios ha retenido sabiamente en su propio dominio y no se lo ha revelado al hombre. No nos es dado en este mundo estudiar las páginas del libro de la vida, como leemos en Apocalipsis, y ver si nuestros nombres están allí. Pero si hay algo simple y claramente establecido con respecto a la elección o a ser santos, esto es que los elegidos, hombres y mujeres, pueden conocerse y distinguirse por la santidad de sus vidas. Segundo, sed santos porque yo soy santo, es una invitación a que la obra de Dios en nuestras vidas se exprese de manera privada y pública. No es algo con lo cual podamos filosofar. Si ustedes leen el resto del pasaje, del capítulo 19 hasta el versículo 37, sed santos podría resumirse en aplicar la palabra y la legislación de Dios a nuestras vidas, cuidando de nuestros semejantes. Como una repetición de los 10 mandamientos, pero hablando más en detalle. Véalo cuando llegue a la casa, el capítulo 19 completo. Obviamente entendiendo que se trata de la obra de Dios a través de la obra de Jesucristo y la obra de su Santo Espíritu. Un anglicano alguna vez dijo, la verdadera santidad es mucho más que lágrimas, suspiros, emociones corporales, un pulso acelerado y un sentimiento apasionado de apego hacia nuestros predicadores favoritos o nuestra tradición religiosa o eclesiástica. La santidad está más allá de una disposición de discutir con todos aquellos que no estén de acuerdo con nosotros. La santidad de Dios revela verdaderamente a Dios. Y su santidad no es algo con lo cual podamos filosofar. Tercero, la santidad precede la felicidad. John Huss decía, amados, sabiendo que el mundo está llegando a su destino, hagan su principal preocupación el vivir una vida recta y santa, renunciando a sus pecados. Y después atendamos con diligencia las cosas celestiales. Y por último, amen a Dios con todo su corazón y pongan su confianza en Él, porque los honrará en su gloria por los méritos de Jesucristo y los hará partícipes de su reino. La santidad precede ese estado de felicidad que viviremos con el Rey. Amén. El Señor bendiga su palabra y permítanme terminar con una oración de santidad pronunciada por Juan Calvino. Omnipotente Dios, que te dignaste escogernos para que fuéramos tu especial tesoro y para consagrarnos a ti en la persona de tu Hijo unigénito. Concédenos que podamos seguir de tal manera la santidad a lo largo de nuestra vida, que tu gloria pueda brillar en todas nuestras obras.
Que nunca emprendamos nada si no es con el fin de glorificar tu nombre cada vez más. Y permite que seamos santos en cuerpo y alma, libres de todas las contaminaciones de la carne y el mundo, para que podamos así ser confirmados en la esperanza de nuestro llamamiento y estimulados a seguir adelante por el resto de nuestra carrera, hasta que finalmente lleguemos a la gloria que fue adquirida para nosotros mediante la sangre de tu Hijo unigénito. Amén. El Señor bendiga su palabra.